Hola, ¿qué tal? Vamos a iniciar este video con el tema de potencia y eficiencia. Iniciaremos definiendo lo que es potencia. La potencia es la cantidad de trabajo realizada por unidad de tiempo. Otra vez, la potencia es la cantidad de trabajo ya habíamos visto este tema, realizado por unidad de tiempo. Entonces, la potencia generada por una derivada de trabajo en una derivada de tiempo se puede definir como potencia es igual a du entre dt, la derivada del trabajo entre la derivada del tiempo. Otra vez, trabajo sobre tiempo, la cantidad de trabajo realizada por unidad de tiempo. Pero como les había comentado, el trabajo ya lo habíamos comentado anteriormente. Y decíamos que el trabajo, la derivada del trabajo es igual a la fuerza por la distancia. Si la distancia era muy pequeña, el trabajo entonces era muy pequeño. Noten ustedes la relación, la potencia va relacionada con el tiempo y el trabajo va relacionada con la distancia. De aquí podemos nosotros entonces esta fuerza por distancia, que es du, la sustituimos aquí arriba. Entonces quedaría que la potencia es igual a la fuerza por la distancia por dt. Y aquí podemos separar ds en dt. Esto ustedes ya lo han visto de la primera unidad, donde la velocidad era igual a la derivada del desplazamiento con respecto al tiempo. Entonces esto lo sustituimos acá abajo y queda que la potencia es igual a fuerza por velocidad. Entonces tendríamos dos fórmulas para poder calcular la potencia, ya sea trabajo sobre tiempo o fuerza por velocidad. Bien, ahora hablaremos de las unidades, tanto en el sistema internacional como en el sistema británico o inglés. En el sistema internacional, la potencia, como vemos aquí, está dada en newtons por las fuerzas y la velocidad serían metros sobre segundo. Newton metro pues es un joule, que es la energía. La energía sobre segundo va a ser igual a watt. Entonces la unidad en el sistema internacional de la potencia son los watts. En el sistema británico son pies libras sobre segundo. Si vemos aquí, la libra correspondería a los newtons, metros correspondería a los pies y los segundos pues ahí están. Entonces, las unidades en el sistema británico, reitero, son pies libras sobre segundo. Pero también se utilizan los caballos de fuerza. Y la equivalencia entre un caballo de fuerza y un pie libra sobre segundo son 550. Por lo tanto, un caballo de fuerza va a ser igual a 550 pies libras sobre segundo. Y ahora, de un caballo de fuerza a watts, que sería la conversión del sistema internacional al sistema británico, tenemos que un caballo de fuerza es igual a 746 watts. Con esta información yo creo que tenemos ya las herramientas para poder realizar algunos problemas. Continuaremos ahora definiendo lo que es la eficiencia, toda vez que el tema completo se llama potencia y eficiencia. Bien, la eficiencia mecánica es la razón de la salida de potencia útil producida por la máquina a la entrada de potencia suministrada por la máquina. Esto en términos matemáticos significa lo siguiente. La eficiencia va a ser igual a la potencia de salida. Acuérdense que una razón es una división o una comparación, propiamente dicho, entre la potencia de entrada. ¿Qué significa esto? Bueno, si yo tengo aquí una máquina y le ingresa a esta máquina potencia, esta máquina no va a transformar o no me va a regresar la misma potencia que yo le di como entrada, sino esta va a perder aquí esa potencia y la potencia que voy a tener va a ser más pequeña. Si lo explico con energía, a lo mejor se entiende un poco mejor. Igual, una máquina que yo le agrego energía,
esta energía que yo le otorgo, le doy a una máquina, no toda se va a convertir en energía mecánica, que es lo que yo espero de un motor, por ejemplo. Si yo le agrego energía eléctrica, yo espero que toda esa energía eléctrica se pudiera transformar en energía mecánica. Pero resulta que también este motor produce energía sonora. También produce energía calorífica, entre otras. Por lo tanto, esta energía eléctrica que yo le suministro a este motor se va a transformar en energía sonora, energía mecánica, energía calorífica. Pero lo que yo necesito es esta energía mecánica. Por lo tanto, habría que ver qué porcentaje de energía mecánica obtengo a la salida. En la mayoría de los motores, pues podríamos hablar, por ejemplo, de un 60% de esta energía que se transforma en energía mecánica, otro porcentaje en energía sonora y otra en energía calorífica. Entonces, este porcentaje que yo obtuve va a ser justamente la eficiencia de este motor. ¿Por qué? Porque es la que yo estoy necesitando. Lo mismo sucede con la potencia. Yo le agrego cierta potencia al motor, pero por el movimiento, por el rozamiento o por otras razones, esa potencia no se transforma al 100% en la potencia que yo necesito. Vamos a hablar, por ejemplo, de un foco. Los antiguos focos, estas lámparas incandescentes, que cuando yo le agrego luz o cuando yo le agrego energía eléctrica, aquí tengo yo principalmente dos energías de salida, que es la energía lumínica y la energía calorífica. Justamente, no sé, como ejemplo, yo puedo mencionar, se me ocurre, un carnicero. Un carnicero que tiene en su tienda, en su carnicería, vende chicharrón. Ustedes saben que pone estos focos que generan mucho calor para que su chicharrón se mantenga caliente. Entonces, vamos a suponer que un foco me arroja 60% de energía lumínica y un 40% de calor. Entonces, si yo quiero iluminar un cuarto, aquí yo mando 100% de energía eléctrica. Entonces, si yo voy a iluminar un cuarto, la eficiencia de este foco va a ser del 60%. ¿Por qué? Porque yo necesito luz y solamente tengo el 60%. Pero el carnicero que les platiqué, él necesita calor. Entonces, él solamente va a obtener el 40%. Por lo tanto, la eficiencia será del 40%. Entonces, va a depender del uso que se le vaya a dar a la energía que vamos a tener de salida. Estos elementos son los que me permiten entonces calcular cuál es la eficiencia de la máquina o el aparato que estoy manejando. Entonces a esta que ya teníamos acá arriba le voy a agregar uno más, que es justamente la energía debida, o mejor dicho, la eficiencia debida a la energía. Podríamos entonces definir que la eficiencia también es igual a la energía de salida entre la energía de entrada. Y estos son los elementos que me hacían falta para poder completar las herramientas que necesito para resolver problemas. Entonces ya estamos listos para resolver problemas. Bien, vamos a continuar entonces haciendo un problema, el cual está aquí plantado en el pizarrón. Y dice así: el motor M del Malacate que se muestra, acá está la figura, opera con una eficiencia de 0.85. Determine la potencia que debe suministrarse al motor para levantar la caja C de 75 libras en el instante en el que el punto P aquí está el punto P, sobre el cable tiene una aceleración de 4 pies sobre segundo cuadrado y una velocidad de 2 pies
sobre segundo. Bien, entonces, ¿qué me están pidiendo aquí? Inicialmente tendríamos el motor y al motor se le da una potencia de entrada. El motor va a generar una potencia de salida. Entonces, esta potencia de salida es con la que va a hacer todo el trabajo que necesito, y la potencia de entrada, pues en este caso podrá ser la electricidad. Por lo tanto, hablando de potencia, vamos a ver cuánta le tengo que dar, cuánta potencia le tengo que dar a este motor para que pueda realizar este trabajo. ¿Cuál trabajo? El de levantar la caja. Entonces, lo que me están pidiendo aquí es la potencia de entrada, no es la potencia de salida. Debemos de tener cuidado siempre que veamos un problema a cuál de las dos se está refiriendo. En este caso dice que se le debe de suministrar al motor. Entonces esta es la que se le suministra y con esa potencia este va a realizar un trabajo. Aclarada entonces esta situación, vamos a seguir con lo que siempre hemos manejado, que es la columna de datos. Dice, el motor M del Malacate que se muestra opera con una eficiencia de 0.85. Eficiencia de 0.85. Determina la potencia, entonces ya vimos que es potencia de entrada, la que vamos nosotros a calcular, o la que nos pide el problema, definitivamente. Que debe suministrarse al motor, aquí está, suministrarse el motor para levantar la caja C de 75 libras. Entonces el peso de la caja es de 75 libras. En el instante en el que el punto P sobre el cable tiene una aceleración A, la aceleración de P es igual a 4 pies sobre segundo cuadrado. Y una velocidad, la velocidad de P, es igual a 2 pies sobre segundo nada más. Bien, esos son los datos que yo tengo para resolver el problema. Tengo la fórmula que ustedes conocen, que es P igual a fuerza por velocidad. Estamos hablando del motor, Por lo tanto, ¿qué fuerza está ejerciendo el motor y qué velocidad, o a qué velocidad se refiere esto? Bien, pues esto se refiere a la velocidad con la que está recogiendo la cuerda. Y esta fuerza es la tensión que hay en la cuerda por levantar el cable. Entonces, aquí lo vamos a transformar por tensión por velocidad. Esta es la tensión del cable y esta es la velocidad con la que está siendo recogido el cable. No hay que perder de vista esto. Bien, entonces necesitamos nosotros calcular la tensión del cable. Para eso vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre de la caja. La caja C tiene un peso y tiene justamente aquí dos cables. Vamos hacia acá y vean ustedes que tenemos 1 y 2. Estos son entonces tensión y tensión. De aquí nosotros podemos calcular inclusive la suma de fuerzas en Y es igual a la masa por la aceleración. Ojo, esta aceleración que está aquí no es esta. Esta es la aceleración de la caja. Por lo tanto, ¿cómo puedo calcular la aceleración de la caja? Para calcular la aceleración de la caja, voy a trabajar con poleas. Eso ya lo vimos en algún tema anterior. Y fíjense ustedes, voy a tratar de dibujar un equivalente al dibujo que tengo acá, pero con poleas. Aquí yo tengo la cuerda que baja, aquí está la polea, aquí sube, y aquí yo puedo poner otra polea y la cuerda baja por aquí. Voy a dibujar con otro color la cuerda para que se pueda distinguir. Entonces esta sería la cuerda, la cuerda pasa por aquí, pasa por acá y baja. Lo que pasa aquí en el dibujo original es que esta parte de la cuerda la está recogiendo el motor, pero si yo la bajo, la jalo hacia abajo, me va a dar el mismo efecto.
Entonces ya nada más voy a poner aquí, y aquí está la caja y acá está unido al techo. Bien, entonces, ¿cómo voy a calcular la aceleración de la caja C a partir de la aceleración del punto P? Bien, vamos a partir de que la longitud total de la cuerda es igual a este, que sería 2SC más SP. Ahora, si derivamos esto ya ustedes lo saben hacer, y si por alguna situación no lo recuerdan, ya saben que pueden consultarme a través de los medios que tenemos establecidos. Si derivamos esto, la derivada de una constante es 0, y aquí tendríamos dos veces la velocidad de C más la velocidad del punto P. Y si vuelvo a derivar, tendría aquí otra vez 0, y aquí tendríamos dos veces la aceleración de C más la aceleración del punto P. Y esta es la fórmula que voy a utilizar en un momento. Muy bien. Ahora, como yo necesito la aceleración de la caja C, sería la aceleración de C va a ser igual a menos la aceleración de P entre 2. Esta aquí positivo pasa del otro lado negativo, y este 2 que está aquí multiplicando pasa dividiendo. Este signo, por favor, vamos a tener mucho cuidado con este signo. Me está indicando que la aceleración del punto P está en un sentido contrario o inverso a la aceleración de C. En otras palabras, si este va para abajo, este va para arriba. Si este va para abajo, este va para arriba. O sea, con este signo, lo que yo sé es que uno se mueve en el sentido contrario al que se mueve el otro. No me está dando ninguna otra información más que el movimiento. Aquí me está diciendo el movimiento de P es en sentido contrario al movimiento de C. Mucho cuidado con ese signo, por favor. Entonces, ya con este dato vamos a calcular la aceleración de la caja C. Y la aceleración de la caja C es 4, que es la aceleración del punto P entre 2. Por lo tanto, esto va a ser a 2 pies sobre segundo cuadrado. Esa es la aceleración de la caja C. Bien, me falta también, si vemos acá la fórmula, que la suma de fuerzas es igual a la masa por la aceleración de C. Ya tengo la aceleración de C, ahora voy a calcular la masa. La masa, como sabemos, es igual al peso entre la gravedad, y esto es igual a el peso, 75 libras, y la gravedad son 32.2 pies sobre segundo cuadrado. Entonces, esto me va a dar igual a 2.33 slugs. Bien, ya con la masa, ya con la aceleración, ahora vamos a ver este punto. Dice suma de fuerzas en Y. Bueno, pues tenemos 2T, aquí está 1 y 2T, menos el peso, y esto va a ser igual a la masa, 2.33, que multiplica a la aceleración de C. Y la aceleración de C pues es de 2 pies sobre segundo cuadrado. Aquí tendríamos dos veces la tensión menos 75, que es el peso de la caja C, y esto es igual a 4.66. Yo creo que la figura ya no la vamos a ocupar, entonces la quitamos. Y tendríamos aquí que T va a ser igual a 4.66 más 75 entre 2. Y aquí tendríamos 79.66 entre 2, me va a dar 39.83. 39.83. Y sus unidades es una tensión, entonces hablamos de libras. Bien, ya tengo la tensión, y se acuerdan que para esta fórmula iba a necesitar la tensión y la velocidad. La velocidad para recoger el punto P. Entonces, ya estoy en posibilidades. La potencia de entrada es igual a 39.83,
¿Y con qué velocidad se está recogiendo el cable? Con 2 pies sobre segundo. Esto es importante, no es de la caja. Ya estamos calculando aquí la potencia, perdón, de salida del motor. Entonces el motor tiene una tensión, si recuerdan, el motor lo teníamos dibujado aquí. Aquí estaba la tensión, aquí estaba el punto P, aquí hay una tensión y este está siendo recogido con una velocidad V. Aquí hay una tensión y una velocidad V. Y este cable estaba siendo recogido en este sentido. Bien, bueno, pues con esos elementos ya puedo calcular la potencia de salida. Y 39.83 por 2 es algo así como 79.66. 79.66. Aquí tendría las unidades, son libras, pies sobre segundo. Bien, esta no es la solución, porque me están pidiendo la potencia de entrada. Voy a borrar los demás datos, ya los utilizamos, por lo tanto podemos prescindir de esta columna, salvo lo que me están preguntando allá. Entonces la potencia, primero tendremos que la eficiencia es igual a la potencia de salida entre la potencia de entrada. Sustituimos y aquí me quedaría potencia de salida. Bueno, no es cierto, no sustituimos, tendremos que despejar y tendremos que la potencia de entrada, que es la que me están pidiendo, es igual a la potencia de salida entre la eficiencia. Y esto será igual, potencia de salida, la acabo de calcular, 79.66 entre la eficiencia, que es 0.85. Y entonces aquí es ya más fácil, la potencia de entrada la vamos a calcular haciendo esta división como lo hemos hecho ya en ocasiones anteriores. Entonces tenemos que es 79.66 entre 0.85 y esto me da una potencia de entrada de 93.71 y algunos números más. Las unidades libras, pies sobre segundo. Todavía no termino, aunque aquí ya el problema está resuelto, pero yo no quisiera dejarlo así. Yo quisiera irme a caballos de fuerza. Recordemos nosotros que los caballos de fuerza son las unidades más comunes en el sistema británico. Y teníamos que un caballo de fuerza, esto lo vimos hace un momento en el video de entrada, un caballo de fuerza es igual a 550 pies libras sobre segundo. Bueno, aquí el orden de los factores no altera el producto. Entonces nada más hacemos una regla de 3 y al hacer la regla de 3 tenemos que un caballo de fuerza es igual a 559. Entonces ¿cuántos caballos de fuerza serán? 93.71 pies. Por lo tanto tenemos que es 93.71 entre 550 y esto da igual a la potencia de entrada es igual a 0.17 caballos de fuerza. Ahora sí, esto suena más comercial que el resultado que teníamos anteriormente. Ya saben, pueden ver el video cuantas veces lo necesiten para que aclaren dudas y si aún hubiera más dudas pueden consultarme a través de los medios que ya estamos manejando. Gracias. Bien, vamos a realizar otro problema. Ese problema es un poquito más sencillo, pero lo veo más completo porque vamos a trabajar con integrales y vamos a trabajar con una variación de la fórmula. El problema dice así. El motor diésel de un tren de 400 megagramos incrementa su rapidez uniformemente desde el reposo hasta 10 metros sobre segundo en 100 segundos a lo largo de una vía horizontal. Determine la potencia promedio desarrollada. Bien, pues vamos a empezar con los datos. Entonces, dice el motor diésel de un tren de 400 megagramos.
Entonces la masa es igual a 400 megagramos, que esto sería igual a 400.000 kilogramos, o sea 400 toneladas. Un megagramo pues es una tonelada. 400 megagramos, 400.000 kilogramos, vaya que está pesada. Incrementa su rapidez uniforme desde el reposo. Ya saben que la palabra reposo significa que V0 es igual a 0 y S0 es igual a 0. Hasta 10 metros sobre segundo. Entonces la velocidad 1 va a ser igual a 10 metros sobre segundo. En 100 segundos, un tiempo entonces de 100 segundos a lo largo de una vía horizontal. Determine la potencia promedio desarrollada. Bien, entonces me están pidiendo aquí la potencia desarrollada. Esta es entonces la potencia de salida. De hecho, aquí no tengo problema con potencia de salida de entrada, nada más vamos a manejar la potencia desarrollada, promedio. Vamos a ver entonces que las fórmulas que teníamos para la potencia, que ya vimos, era potencia igual a fuerza por velocidad. Pero también tenemos potencia igual a la derivada, a la diferencial del trabajo sobre la diferencial de tiempo. Entonces, si yo aquí hago un despeje, ¿por qué hago un despeje? Porque voy a necesitar trabajar con, no más que despeje, voy a recordar que la derivada del trabajo es igual a fuerza por distancia. Eso lo vimos en el tema anterior. El trabajo es igual a fuerza por distancia. Igual, de hecho este desarrollo lo vimos aquí arriba. Esto va a ser igual, potencia va a ser igual a antes de eso, vamos a recordar que por la segunda ley de Newton, la fuerza es igual a la masa por la aceleración, por ds. Entonces, trabajo es igual a fuerza por distancia. Fuerza es igual a masa por aceleración. Esta fórmula, o estos elementos, los vimos también al principio del curso, con una fórmula del movimiento que decía que la aceleración por la derivada del desplazamiento era igual a la velocidad por la derivada de la velocidad. Esto lo voy a sustituir acá arriba. La derivada del trabajo es igual a la masa por la velocidad y la derivada de la velocidad. ¿Y por qué todo este relajo? ¿Por qué todos estos cambios? Porque vean que uno de los datos es la velocidad. No me están dando desplazamiento, no me están dando aceleración. Entonces, como no me están dando estos elementos, los tengo que transformar a velocidad, que es uno de los datos que me están dando. Y el tiempo, pues ahí lo debo de conservar porque también me están dando el tiempo. Entonces, como ven, esta fórmula que tengo aquí se va a poder transformar en potencia es igual a la derivada, a la masa, ¿no? Inclusive potencia por la derivada del tiempo. Este tiempo lo paso para acá, pasa multiplicando y va a ser igual a la derivada de u, y esto es masa por velocidad por la derivada de v. Y ahora sí ya está completa. ¿Qué tengo que hacer como siguiente paso? Pues nada más y nada menos que integrar. A ver, voy a economizar espacio. Entonces esto es igual a mv dv. Y como les dije, vamos a tener que integrar. Toda vez que partimos de derivadas tenemos que integrar. Entonces aquí quedaría la integral de la potencia por la derivada del tiempo, y este es igual a la masa es una constante, por la velocidad derivada de la velocidad. Vamos a ver entonces, esta sería la potencia desde 0 hasta 100. Lo voy a hacer con otro color, permítanme.
La integral sería desde 0 hasta 100, el tiempo que tenemos aquí, desde 0 porque es el reposo hasta 100 segundos de la potencia por la derivada del tiempo. Y esto es igual a la masa por la integral estamos hablando de la velocidad, entonces vamos a ver que es desde 0, una velocidad inicial, hasta una velocidad de 10 metros por segundo. De 0 a 10 metros por segundo de la velocidad por la derivada de la velocidad. Bien, aquí la potencia es una constante, entonces la sacamos de la integral. Y por lo tanto, me queda potencia por tiempo. Es límite superior menos límite inferior, me da 100 menos 0, pues lo dejamos en 100. Y esto es igual a la masa por la velocidad al cuadrado sobre 2, con los límites desde 0 hasta 10. Entonces aquí tendríamos P por 100. Y aquí tendríamos el límite inferior sería 0, por lo tanto solamente sería el límite superior. Y tendríamos 10 por 10 entre 2, 50. Y la masa es de 400, sería 400.000 por, insisto, 10 por 10, 50 10 por 10, 100 entre 2, 50. Y por lo tanto la potencia sería igual a 400.000 por 50 entre 100. Y con esto ya nosotros tenemos el resultado de 200.000 y las unidades watts, porque estamos en el sistema internacional, o podríamos poner 200 kilowatts para evitar tantos ceros. Y este es el resultado del problema que hemos planteado. Ya lo saben, cualquier duda a través de los medios que estamos utilizando, o pueden ver cuantas veces necesiten ver el video. Muchas gracias.